reunión. Y pues voy a compartir. La vez pasada, pues nos quedamos en... Ya resolvimos los problemas de sustancia, ¿no? Entonces íbamos, ya nomás aquí estamos revisando este problema el 323 para la cuestión de la masa molecular, que es diferente a la masa atómica. Únicamente, pues la masa atómica habla de un átomo y es el que está en la tabla periódica. Y la masa molecular, pues es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman la molécula, ¿no? Entonces decíamos que teníamos que sumar 1 del carbono aquí, que son 4, más 12 del, redondeando los números, ¿no? Más 12 del carbono serían 16. Entonces, la UMA o la masa molecular del metano, pues es 16. Y así con todos los demás compuestos. Es la simple suma de las UMAs atómicas de los átomos que forman el compuesto. Y esto, pues, este tipo de problemitas que resolvimos, ya sea calcular el número de moles o calcular el número de átomos, lo vamos a seguir usando. O sea, esto es uso de todos los días en química, ¿no? La cantidad de sustancia. Y para cualquier proceso que queramos calcular, necesitamos conocerla. Entonces, vamos a seguir usando. No es necesario hacer más ejemplos porque cada vez que resolvamos un problemita de estequiometría, tendremos que estimar la masa o la sustancia y ahí lo vamos a volver a hacer. Ahí lo volvemos a retomar para avanzar con el tema. Entonces vamos a ver lo que son las reacciones químicas y lo que es la ecuación química. Esto también es simple, ya que sabemos que la ecuación química, una reacción química siempre es un proceso que ocurre en sustancias que son los reactivos para producir sustancias que son los productos. Entonces una reacción química siempre es un proceso. Es donde vamos a meter ya la palabrita que me indica eso, ¿no? Que algo está ocurriendo. Cuando algo ocurre se denomina proceso. Y mientras que la ecuación química es la representación simbólica de esa reacción química, es la forma como representamos lo que ocurre en una reacción química. Y el escribir esta ecuación química pues tiene sus reglas. Entonces, ¿cómo vamos a escribir una ecuación química? Pues la vamos a escribir como lo indica aquí, dice, considere lo que sucede cuando tenemos hidrógeno gaseoso. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se escribe esa ecuación. Dice, si tenemos hidrógeno gaseoso, sabemos bien que el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el helio, el cloro, ese tipo de moléculas son moléculas diatómicas, porque son gases. Entonces recuerden que en los gases las moléculas, los átomos se unen para formar moléculas, es su forma más estable, andar en forma de parejas, ¿no? Entonces el hidrógeno lo hace de esa forma. Y se unen dos hidrógenos y forman una molécula de hidrógeno. Y recuerden que vimos que es una molécula con un enlace covalente y que es una molécula pura en confusión de su enlace, un enlace covalente puro del hidrógeno. Si lo quemamos en presencia de oxígeno, porque recuerden que también que siempre que el oxígeno esté presente con un combustible, se llama una reacción de combustión o se lleva a cabo una reacción de combustión. Y el aire contiene el oxígeno, ¿no? Dice, se quema en presencia de aire, porque el oxígeno está en el aire. Esta reacción va a formar agua. Y esa es también una reacción típica del hidrógeno. El hidrógeno es un combustible que no tiene carbono. Y cuando se quema en presencia del aire, que está en el oxígeno que está en el aire, siempre forma agua. Por eso se llama el combustible sustentante, ¿no? Que no contamina porque no generan monóxido de carbono, dióxido de carbono, simplemente produce agua. Lo que pasa es que para producir el hidrógeno resulta ser más costoso que producir la gasolina y por esa razón pues no se quema hidrógeno. El hidrógeno hay abundantemente en la naturaleza. ¿En dónde está? Pues está en el agua, ¿no? Tenemos que separarlo del agua con el proceso de la hidrólisis, pues es más costoso. Entonces esta reacción se representa mediante la ecuación química H2 más O2, una flechita, una molécula de agua. Esta es la forma en que escribimos las ecuaciones químicas. Los reactivos están del lado izquierdo y los productos del lado derecho.
se unen con un signo más, indicando que reacciona con, y la flechita significa produce o genera ciertas sustancias. Entonces, así, esa ecuación química está escrita sin balancear. Observamos que del lado de los reactivos tenemos dos átomos de hidrógeno, que también podemos expresarlo como una molécula gaseosa de hidrógeno, es lo mismo. Reacciona con una molécula gaseosa de oxígeno o con dos átomos de oxígeno. Podemos expresarlo de las dos formas. ¿Por qué? Porque los dos son elementos químicos unidos en forma de una molécula. Y eso produce agua. No me dice cuánto, pero produce agua. En este caso no tiene ningún número ahí. Aparentemente sería una molécula de agua. Recuerden que el 1 no se escribe. Pero nos damos cuenta inmediatamente de que la ecuación química no está balanceada. De un lado tenemos dos átomos de hidrógeno, del otro lado también. Y como reactivo tenemos dos átomos de oxígeno y del otro lado tenemos solo un átomo de oxígeno. Por esa razón esa molécula no está balanceada. El balanceo significa que del mismo lado, del lado de reactivos, siempre tengamos una cantidad de átomos de un elemento y del lado de productos también tengamos el mismo número de átomos de ese elemento químico. Como es una ecuación de igualación realmente, aunque la flechita me indica la tendencia hacia donde tiende la ecuación, realmente es una igualación. El lado izquierdo debe ser igual al lado derecho, en número de átomos. Si una ecuación está balanceada en número de átomos, eso nos indica que también en valores de masa también está balanceada, porque cada átomo tiene su masa. Y si tengo el mismo número de átomos del lado izquierdo que el lado derecho, pues tengo siempre la misma cantidad de materia. Entonces, aquí podemos observar, dice, y vamos a ver la ecuación balanceada aquí abajo ya. Dice, tres maneras de representar la combustión del hidrógeno. Ok, sí estoy grabando. Tres maneras de determinar la reacción de combustión del hidrógeno. De acuerdo con la ley de la conservación de la materia, el número de cada tipo de átomo debe de ser el mismo en ambos lados de la ecuación. Y con eso garantizamos que la materia se conserva, es decir, que la masa es la misma, ¿no?, en las dos partes de la ecuación. Aquí observamos la ecuación balanceada aquí abajo. Chequen que ya le pusimos un 2 al hidrógeno y un 2 al agua. De esa forma tengo de este lado 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. De este lado tengo 1 que no se escribe, por 2, 2 átomos de oxígeno. Y de este lado tenemos 2 moléculas de agua. Pero ¿cuántos átomos hay de hidrógeno y de oxígeno en la molécula, en esas 2 moléculas de agua? Si una molécula tiene 2 átomos de hidrógeno, lo multiplico por 2, es decir, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Son los mismos 4 átomos que tengo del otro lado. Y con el oxígeno, una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, pero como son 2 moléculas, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno, y de este lado tengo 2 átomos de oxígeno. El número de átomos de cada elemento químico es igual en reactivos que en productos, independientemente de dónde estén. Si tuviera varios productos, multiplico y después sumo todos los átomos de oxígeno que haya en esos dos compuestos. Es la sumatoria total de reactivos y productos. Entonces la ecuación ya está balanceada. Si calculo las masas que hay aquí, las UMAS, las masas atómicas que hay, o las masas moleculares, van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque tengo el mismo número de átomos. Dice, ¿cómo se expresa esta ecuación? Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Esa es la forma en que expresaríamos la ecuación, que es la representación de la reacción química. Es la forma como la leemos, ¿sí? Y aquí observamos en forma ya esquemática lo que vimos anteriormente con respecto de los enlaces. Esto es simplemente para tener una visualización de cómo son las moléculas, ¿no?
realmente en las ecuaciones no vamos a manejar esa representación, sino la de la ecuación química. Aquí observamos dos moléculas de hidrógeno. Recuerden que una molécula de hidrógeno tiene un enlace covalente puro, porque tiene la misma electronegatividad, es el mismo elemento químico, pero unido en una molécula. Entonces siempre se observa una molécula simétrica con un enlace covalente puro. Y son dos, porque aquí me dice que son dos. Reaccionan con una molécula de oxígeno gaseoso. Aquí están dos átomos más grandes de oxígeno. Recuerden que el átomo de oxígeno es mucho más grande que, bueno, es 16 veces más grande que el átomo de hidrógeno. Pero también es una molécula simétrica. Tiene sus dos lóbulos perfectamente. Es un cacahuatito idéntico, les digo. Porque también tiene un enlace covalente puro. Y produce dos moléculas de agua. Esta es una molécula de agua. Recuerden que la poníamos el oxígeno y los dos hidrógenos con un ángulo, ¿no? Que dijimos que es por la atracción entre los dos átomos que se forma ese ángulo, uno es positivo y otro es negativo. Entonces, así se observaría la molécula esquemáticamente, con sus enlaces covalentes también. Pero aquí ya es un enlace covalente, ¿no? Normal o polar, en este caso. Chequen que el oxígeno es mucho más grande y también pues jala los electrones de enlace, es electronegativamente más fuerte que el hidrógeno. Eso no es para tener una idea de cómo son las moléculas. Realmente nosotros vamos a trabajar con la ecuación que está en el fondo, ¿no? Entonces dice, otro dato interesante de las ecuaciones químicas, aparte de los símbolos que son las sustancias, dice, para proporcionar información adicional con frecuencia, los químicos indican el estado físico de los reactivos y productos, con una letra G para los gases, una letra L para los líquidos y una letra S para los sólidos. Entonces, una ecuación de este tipo, por ejemplo, que es la reacción entre el monóxido de carbono, esta también es una reacción de combustión. El monóxido de carbono se puede quemar y generar más energía todavía y irse hasta dióxido de carbono. Lo van a ver después en otras materias. En esta reacción se indica que todos los componentes son gaseosos. Monóxido de carbono de gaseoso con una molécula de oxígeno gaseoso produce dos moléculas de dióxido de carbono gaseoso. Todos son gases. Sin embargo, en la otra observamos que todos son de estado físico diferente. El óxido de mercurio es un sólido y se descompone. Chequen que esta ecuación es diferente que esta. Mientras que esta me indica unión para generar un producto, esta me indica que un producto se descompone en otros dos. Los vamos a ver ahorita en tipos de reacciones químicas. En este tipo de molécula de descomposición se produce mercurio, que sabemos que es líquido, y se produce oxígeno, que es gaseoso. Entonces, es un proceso en el cual hay un cambio de fase. Esta molécula sólida se convierte en dos sustancias, cada una con diferente fase. Entonces, ¿por qué es importante indicar la fase en que se encuentra el elemento o el compuesto o la sustancia química? Porque después ustedes van a hacer cálculos de entalpías de reacción en termoquímica y después van a calcular en fisicoquímicas, van a calcular cinéticas químicas para indicar si una reacción es posible que se lleve a cabo o no, o es una reacción imposible. Porque nosotros podemos escribir una ecuación química con los compuestos que queramos y en la ecuación escribir su tipo de reacción y balancearla y decir obtuvimos este compuesto a partir de estos reactivos. Pero sucede en muchas ocasiones que esas reacciones son imposibles. Los compuestos no van a reaccionar nunca entre sí porque hay otras propiedades químicas y fisicoquímicas que hay que considerar para que una reacción química se lleve a cabo. Entonces, en ese tipo de cálculos de cinética química, energía de Gibbs y entalpías, siempre es importante saber en qué fase o en qué estado se encuentran las sustancias para poder calcular cambios de fase, entalpías de cambio de fase, ese tipo de cosas. Por esa razón se escriben los subíndices, ¿no? Indicando el tipo, el estado.
Entonces, finalmente dice aquí cómo interpretamos una ecuación química. Aquí es interesante observar esta parte de aquí. Tenemos la misma ecuación química de ahorita de formación de agua, pero la podemos leer de dos formas diferentes o manejar de dos formas diferentes, y es exactamente lo mismo. Como dijimos hasta ahorita, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno gaseoso para producir dos moléculas de agua. Esta agua probablemente también es gas y después se condensa a líquido, ¿no? Pero pudiera decir ahí líquido y quiere decir que ya tuvo un proceso de condensación. De ahí el cálculo de las energías. Aquí no me indica los subíndices, pero lo interpretamos. También podemos decir, y es completamente válido decir, 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso. Al decir gaseoso, significa que es O2, ¿ok? Y si dijera yo, reacciona con 1 mol de oxígeno, interpretamos que es simplemente un oxígeno. Siempre que mencionemos la palabra gaseosa para un elemento químico, significa que es un gas. Entonces dice, produce 2 moles de agua. Chequen que es exactamente lo mismo decir 2 moléculas que 2 moles, una molécula que 1 mol. Porque recuerden que el mol es una cantidad de sustancia que siempre tiene la misma cantidad de partículas. Quiere decir que si yo hago reaccionar 2 moles de hidrógeno gaseoso con 1 mol de oxígeno gaseoso, es una cantidad más grande de partículas porque 1 mol implica 6.022 por 10 a la 23 moléculas o átomos o lo que sea. Es una cantidad mucho más grande, pero tienen la misma proporción, ¿sí? Lo que pasa es que sería, no sé, como si pusiéramos a reaccionar 1 kilo de hidrógeno con medio kilo de oxígeno. Sería igual a decir, voy a poner a reaccionar 1000 kilos de hidrógeno con 500 kilos de oxígeno. Si checan que es la misma proporción de 2 a 1, nada más que la cantidad más pequeña. Es exactamente lo que ocurre aquí. O sea, la reacción química se va a llevar a cabo con las mismas condiciones de masa. Únicamente que voy a tener muchos kilos de producto o voy a tener poquitos kilos de producto, pero la proporción es la misma, ¿no? O sea, representan lo mismo. Aquí significa exactamente eso. Expresarlo como moléculas o expresarlo como mol es exactamente lo mismo. Claro que cuando estamos trabajando con moles, pues ya sabemos que ya estamos involucrando cierta cantidad de átomos y ya podemos hacer cálculos de masa. Y si lo estamos explicando simplemente como moléculas, pues no nos ayuda mucho, simplemente nos va a decir que una molécula solita reacciona con otras 2 moléculas y va a producir ciertos números de moléculas. Es una expresión muy pequeñita del proceso químico. Y cuando ya tienes moles, pues ya estás hablando de unas cantidades grandes de materia. No sé si queda claro por qué es lo mismo mencionar 2 moléculas que 2 moles. ¿Sí quedó claro eso? De que simplemente es una proporción. Que es lo mismo decir, este, es como cuando dicen que rompen récords, ¿no? Se hizo la, se hizo la pizza más grande del mundo, ¿no? Y luego piensa uno que cuando se rompió el récord Guinness porque se hizo la pizza más grande del mundo, inmediatamente uno visualiza un horno del tamaño del mundo, ¿no? Y una pisota así que todo mundo movieron una pizza enorme así y la metieron al horno así, toda la pizza enorme, ¿no? Una pizza de 1 kilómetro. Ah, caramba, una pizza. Y no, ¿qué fue lo que hicieron? Pues hicieron muchas pizzas chiquitas y luego las unieron todas y ya que la tuvieron unida, dijeron, la pizza más grande del mundo. Y checan esa situación de cuando se rompen esos récords. Aquí ocurre lo mismo. O sea, la pizza grandota es la proporción grandota, pero representa lo mismo que la pizza chiquita. Lo único que hicieron fue pegarlas todas y decir que es una pizza grandota. Aquí ocurre lo mismo. Tengo una pizza chiquita, pero le pego muchas. Perdón, tengo un átomo nada más o 2 átomos o 2 moléculas de hidrógeno, pero le pego 6.0 por 10 a la 23
moléculas de hidrógeno y voy a tener un hidrogenote grandote, voy a decir yo también, va, tengo un hidrogenote grandote. Lo que hice fue pegar muchos hidrógenos pequeñitos con un valor de proporción única, que es el número de Avogadro, el mismo número y ya puedo interpretarlo Y como, ya le decimos mol. y le decimos mol, en lugar de decir, tengo un hidrogenote grandote, digo, tengo un mol de hidrógeno. Si checan que es lo mismo, pues lo que pasa que es, lo que cambia es la proporción. Por eso es muy válido decir dos moléculas a decir dos moles. La ventaja del mol, como les digo, es que nos ayuda a hacer cálculos de masa, porque ya involucramos las otras propiedades, como es el número de Avogadro, ¿no? Entonces, finalmente, aquí se comprueba siempre que una ecuación química está balanceada cuando los átomos están balanceados, y es porque las masas de ambos extremos de la ecuación siempre tienen que ser lo mismo. Recuerden que aquí se aplica el principio de la conservación de la materia, ¿no? De Lavoisier, que dice que la masa no se crea ni se destruye en reacciones químicas normales, ¿no? Siempre la masa es la misma. Por lo tanto, si sumo las masas, aquí como se observa, sumo las masas del hidrógeno, sabemos que el hidrógeno es 1 punto y feriecita. Aquí nos ponen que una molécula de hidrógeno son 2.02 gramos. Y tengo dos moléculas, entonces van a ser 4. Y más el oxígeno sabemos que son 16 por 2, porque son dos oxígenos, 32. 4 más 32, 36 y feriecita. Del otro lado, se encuentran formando un compuesto muy diferente, mas sin embargo la masa tiene que ser la misma. Si checamos aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, pero como son dos moléculas, son los mismos 4 átomos de hidrógeno. Y del otro lado tenemos el oxígeno, que es un solo átomo, serían 16, pero por 2 serían 32. 32 más 4 siguen siendo los 36, 0.04 gramos. Entonces, es simplemente la comprobación. Basta y sobra con que comprobemos que el número de átomos de cada átomo, de cada lado de la ecuación son los mismos y con eso estamos garantizando que la masa es la misma, ¿no? Aquí simplemente para ver que sí eso es correcto. Entonces, pues ya vimos lo que es la expresión de la ecuación química. Recuerden, la ecuación química es la representación simbólica de un proceso que se denomina reacción química. Esta reacción química es ese proceso en el cual sustancias que son reactivos se convierten en productos. Y esta ecuación química, pues la escribimos de hecho con los símbolos de los compuestos o los elementos químicos y podemos utilizar subíndices para diferentes procesos en los cuales hay cambio de fase y es importante saber si tenía sólidos y líquidos que se produjo para calcular las energías. Eso lo van a ver en cinética y en termoquímica. Entonces simplemente ya nos quedaría por eh, conocer cuáles son los tipos de reacciones químicas que existen. Que existen de las reacciones químicas comunes, ¿no? Reacciones así en forma general son reacciones de unión. Cuando dos elementos químicos o dos sustancias que pueden ser compuestos o elementos químicos se unen para formar un producto, se llaman reacciones de síntesis. Son las más simples. Por ejemplo, cuando mirábamos que el oxígeno reacciona con los metales para producir óxidos metálicos, esa es una reacción de síntesis. Sodio más oxígeno forma óxido de sodio. Son puras reacciones de unión y se denominan, son las más simples. Tenemos la reacción contraria a ese tipo de reacción. Cuando es un compuesto y se disocia o se descompone en elementos químicos o en otros compuestos más pequeños, se llaman reacciones de descomposición. Entonces son las dos este, eh, tipos de reacciones iniciales, ¿no? De unión y descomposición, síntesis y descomposición. Aquí tenemos esta misma ecuación de formación de amoníaco, que es síntesis. De hecho, así se llama esta así. Como el amoníaco es un compuesto que se utiliza mucho en los procesos industriales. De hecho, hay todo un tema de la síntesis del amoníaco, ¿no? Y así le llaman síntesis del amoníaco, porque es una reacción de síntesis. Esta misma ecuación, si la invierto, es una reacción de descomposición.
Lo único que tengo que hacer es cambiar, bueno, para no meternos con equilibrio químico, vamos a cambiar de este lado el nitrógeno y ponemos los reactivos del otro lado, ahora como productos, y esa ya sería una reacción de descomposición. Un compuesto que es el amoníaco se descompondría o se descompone en nitrógeno y hidrógeno gaseosos. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este es el clorato de potasio. Y se descompone en cloruro de potasio y en oxígeno gaseoso. Esta es una reacción química que se hace mucho en laboratorio, porque agarras el clorato de potasio, que es un sólido como cristales, son cristales blancos, y lo pones en un matracito y lo quemas. Se produce un gas que es el cloruro de potasio y se produce otro gas que es el oxígeno. Pones una pajilla o pones una varita de madera y le prendes y se observa cómo se está quemando el oxígeno que se está produciendo. Y el oxígeno pues es muy combustible, ¿no? Se quema inmediatamente en forma muy visible, ¿no? Cómo se está quemando ese oxígeno. Y esta pues es una reacción de descomposición. Dice que también tenemos reacciones de precipitación. Estas dos tipos de reacciones, de combustión, las vamos a dejar ahorita al último. Vamos a ver reacción de sustitución simple, porque son las generales, pues, ¿no? Síntesis, descomposición, sustitución simple y sustitución doble. Son las cuatro así generales. Sustitución simple, pues es muy simple también su explicación. La sustitución significa que van a cambiar de parejas, ¿no? Recuerden que una molécula de un compuesto, a menos que sea un complejo, generalmente siempre está formada por dos partes, el catión y el anión. Cloruro de sodio, el catión es el sodio y el anión es el cloro. Clorato de potasio, como teníamos aquí ahorita. ¿Dónde está? Clorato de potasio. El potasio es el catión y el clorato sabemos que es el anión, que viene del ácido clórico. En ese tipo de reacciones de sustitución simple, lo que hace es que siempre reacciona un elemento químico con un compuesto, que tiene su parte positiva y su parte negativa. Y lo que hacen es cambiar de catión o cambiar de anión en caso de que esté reaccionando con un anión. O sea, simplemente se cambian. Aquí observamos que el zinc, que es un metal aquí, si le pusiéramos su subíndice sería un sólido. Reacciona con el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es un líquido. Aquí tiene que estar en forma de solución para que reaccione con el zinc. Porque si no, recuerden que si están en estado estable, que no estén formando iones, pues nunca van a reaccionar. Yo puedo mezclar sulfato de cobre sólido con zinc sólido y se va a enfriar el infierno y nunca van a reaccionar porque no tienen modo de hacerlo. Tienen que estar en forma de iones. Entonces, el sulfato cambia de catión y se une al zinc y forma sulfato de zinc. Y se forma un sólido, nos va a aparecer un sólido en la reacción que antes estaba en solución, que va a ser el cobre. Y se va a empezar a depositar el cobre y el zinc que está sólido se va a empezar a solubilizar. Y se va a perder, ya no se va a visualizar como un sólido, va a estar solubilizado. Entonces observamos que es una simple sustitución o un desplazamiento simple. Hay un cambio. Mientras que el otro es doble sustitución. Es cuando las dos sustancias son compuestos. Y ocurre exactamente lo mismo. Nada más que aquí pues van a cambiar de pareja ambos, ¿no? Que es el anión, el hidróxido, se va a unir al positivo del otro compuesto que es el protón, el hidrógeno, mientras que el sodio, que es el catión de este compuesto, se va a unir al anión del otro compuesto que es este. Por lo tanto, se va a formar cloruro de sodio, cambiando de pareja, cloruro de sodio, positivo con negativo, y agua. El OH más el H siempre forman agua. Y aquí lo tenemos, se forma la sal, que es el sodio, y el agua. Este es un sólido, y estos dos son líquidos, son soluciones. Esta es una solución de ácido clorhídrico, esta es una solución de hidróxido de sodio. Cuando los pones a reaccionar son completamente
parecen agua los dos. Y ya cuando reaccionan se precipita la sal y se forma agua. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 tipos generales de tipos de reacciones que hay. Síntesis, que es la unión. Descomposición, que es la separación. Sustitución simple o simple desplazamiento, cuando cambian de pareja, pero uno de ellos es un átomo. Y sustitución doble o doble desplazamiento, cuando los dos compuestos intercambian de pareja, ¿no? Siempre comento yo en las reacciones químicas cuando estamos haciendo los balanceos y escribiendo los productos de una reacción. Siempre les digo, muchachos, ustedes consideren que son bien infieles. Siempre los iones y los aniones, los cationes y los iones negativos son infieles, siempre cambian de pareja. Entonces tienes que buscar unirlo, si es un negativo, unirlo al positivo del otro, ¿no? Y siempre funciona, acuérdense de eso. Entonces, aparte hay dos tipos de reacciones muy específicos que son la reacción de precipitación, que puede ser en este caso, este ejemplo es una reacción de doble desplazamiento, chequenla, es de este tipo que vimos aquí. Tenemos un compuesto que es el yoduro de potasio, donde el catión es el potasio y el yodo es el anión. Y tenemos otro compuesto que es el nitrato de plomo. En este caso el plomo su valencia menor. Si quiero ponerle, pues me pasen nitrato plumboso. ¿Sí? Y donde el anión es el nitrato y el plomo es el catión. Siempre sabemos que las fórmulas ya las vimos, ¿va? Siempre tienen su parte positiva y su parte negativa. Y el anión siempre puede ser o un elemento químico, como en este caso que es el yodo, o un compuesto, que en este caso es el nitrato. Se llaman polianiones, ¿verdad? Aniones poliatómicos. Simplemente los cambiamos de pareja, ¿no? Porque es una sustitución doble. Inmediatamente me doy cuenta que es una sustitución doble. El negativo de este con el positivo de este va a formar nitrato de potasio. Aquí está el nitrato de potasio. El positivo de este con el anión de este. Yoduro de plomo. Aquí está el yoduro de plomo. Este yoduro de plomo tiene esta flechita que me indica que es un precipitado. Por eso son reacciones de precipitación. Pero realmente es una reacción de sustitución doble que me está formando un precipitado. Lo que pasa es que también una reacción de sustitución simple también te puede dar un precipitado. O sea, diferentes tipos de reacciones nos pueden dar precipitado. Por eso se definen también como un tipo de reacción de precipitación. No por el intercambio que hay entre sus componentes, sino por lo que produce. Produce un precipitado. El otro tipo de reacción específica también es la de combustión, porque es muy usada también, que es la reacción de combustión. Esta reacción de combustión también puede ser una reacción simple, una reacción doble. Lo interesante es que siempre se quema algo en presencia de oxígeno, como en este caso, ¿no? Acá ahorita en el ejemplo se quemaba este hidrógeno para producir agua y más energía, ¿no? Recuerden que esas son reacciones de combustión, se produce energía. Eso también lo van a calcular más para adelante. Y cuando quemamos el otro tipo de combustible, que es los hidrocarburos que tienen carbono, aquí ya se produce el contaminante que es el dióxido de carbono, ¿sí? Y esa es una reacción completa, se le llama. Porque se va hasta dióxido de carbono. Cuando una reacción es incompleta de combustión, se queda en monóxido de carbono. Se produce CO y la ecuación se balancea igual, es una reacción completamente válida. Pero se dice que es incompleta porque no se quemó completamente hasta CO2. Quiere decir que el monóxido de carbono también lo puedo volver a quemar y tiene más energía que entregarme y se produce CO2. Entonces, tenemos estos dos tipos de reacciones específicas, de precipitación y de combustión. Y las otras 4, que son las generales: síntesis, descomposición, sustitución simple y sustitución doble, o doble desplazamiento, desplazamiento simple. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda de algo? No. Muy bien. No, pues no. No va, es información que nos va a servir para lo que sigue, ¿no? La estequiometría. Sí, Pero es para complementar lo siguiente. sí, nos falta simplemente ahorita conocer, este,
el balanceo para una ecuación, que muchos de ustedes pues ya por ahí han pasado por estar determinando los coeficientes, ¿verdad? Geométricos de una ecuación. Y no hemos pasado estequiometría, pero de una vez lo vamos a comentar aquí. Aquí en esta ecuación química del clorato de potasio, que es descomposición, sabemos bien que los números que están en la fórmula son los subíndices, ¿verdad? Los números que están a un lado del símbolo me indica el número o la cantidad de moléculas o la cantidad de moles que hay de clorato. Yo puedo decir 2 moléculas de clorato o decir también 2 moles de clorato, donde ya involucro el concepto de mol. Esos valores, esos números se llaman coeficientes estequiométricos, que no se nos olviden. Ahí se llama. Por eso el tema que vamos a tratar es estequiometría, que es la medida, ¿verdad? O la determinación, los cálculos con esos coeficientes estequiométricos, que no son otra cosa más que los numeritos que utilizamos para balancear una ecuación. Entonces, en el método del tanteo, lo que hacemos es determinar los coeficientes estequiométricos de mi ecuación química. Y el método de tanteo, pues su nombre nos lo dice todo, ¿no? Es tanteo. Y hay ecuaciones muy simples, como la quema del hidrógeno ahorita, que rápidamente determinamos que aquí iba un 2 y aquí iba otro 2, porque pues decimos si en la molécula de agua hay 4 hidrógenos, de este lado tengo que tener 4. ¿Sí? O decir de este lado, sin este 2 me falta un oxígeno y la única forma de que me tenga otro oxígeno es duplicando todo. O sea, podemos analizar en ambos sentidos y determinar cuáles son los valores estequiométricos. Y para ese tipo de ecuaciones más simples, que la mayoría de las ecuaciones son simples, ¿no? Ya en cálculos de química más complejos es donde ya tenemos ecuaciones más complicadas, pero el 80% de las ecuaciones suelen ser ecuaciones muy simples. Utilizamos el método del tanteo y tenemos que estar tanteando esos coeficientes. Claro que podemos tantear o probar diferentes valores en forma así muy arbitraria y sí nos podemos estar ahí tardando bastante tiempo en determinar los valores. Pero si seguimos un orden muy lógico de ir de lo más simple a lo más complejo, pues encontramos más fácilmente esos valores. Entonces, ese es el método del tanteo. Ir, determinar o probar valores siempre de la manera más simple a la más complicada, o la más compleja, no complicada. Entonces, dice, hay que identificar reactivos y productos y escribir las ecuaciones. Perdón, escribir las fórmulas de los compuestos y después escribir la ecuación. En caso de que no nos den la ecuación. Si nos dan la ecuación, pues ya simplemente la vamos a balancear. Si nos describen la ecuación y nos escriben, reaccionan 2 moles o reacciona cloruro de potasio, nosotros debemos de escribir la fórmula de cloruro de potasio, pero ya sabemos nomenclatura, entonces podemos escribirla. Entonces nos dice que hay una regla simplemente en el balanceo de ecuaciones, que es no mover nunca los subíndices. No mover nunca. Vamos a mover coeficientes estequiométricos, pero subíndices no. Porque entonces cambiamos la esencia de la sustancia, o sea, cambiamos de compuesto. Y aquí nos pone un ejemplo. Dice, si tenemos 2 moléculas de dióxido de nitrógeno, no podemos tomar la decisión de modificar los subíndices y escribir la ecuación de esta forma. 2N2 o 4. Aparentemente son lo mismo, porque me van a decir, estamos balanceando átomos, ¿no? Y si cuento los átomos, son los mismos átomos. No cambié el número de átomos. Arriba hay 2 por 1. Recuerden que se multiplica. Recuerden que el nitrógeno, en una molécula de nitrógeno, hay un nitrógeno, pero como son 2 moléculas, son 2 nitrógenos. En una molécula de dióxido de nitrógeno hay 2 oxígenos, pero como son 2 moléculas, lo multiplico por 2. El mismo criterio, ¿no? Abajo tengo lo mismo. 2 nitrógenos y 4 oxígenos. Sí, el mismo de átomos son los mismos, pero la molécula es diferente.
Abajo ya es tetraóxido de dinitrógeno, mientras que arriba es dióxido de nitrógeno, que son completamente distintas. Entonces, por esta razón, no podemos cambiar los subíndices, porque luego andamos queriendo que nos dé el número del balanceo, y vemos que si cambiamos eso, ya nos da, pero porque cambiamos la molécula, cambiamos la estructura de la molécula, y eso ya no es válido. Entonces, la única excepción que hay es cuando escribimos un gas diatómico. Recuerden, el hidrógeno, que es H2, sí lo puedo escribir como 2H, porque ahí no hay ningún problema, porque es el mismo hidrógeno, no cambia. Y habrá balanceos en donde veamos que aparece H2 en un proceso y luego en otro aparece 2H. Ahí sí es válido, ¿no? Hacer únicamente para moléculas diatómicas. Entonces, ¿cuál es el proceso para calcular el tanteo? Aquí lo describe en este tercer punto muy fácilmente. Dice, primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación y con igual número de átomos. Quiere decir que si de un lado aparece el cloro y del otro lado aparece el cloro y son igual número de átomos y el mismo elemento químico, ese es el primero que voy a tratar de balancear. Dice a continuación, se buscan elementos que aparecen solo una vez en cada lado de la ecuación, pero con diferente número de átomos. Ya que si no tengo de esos o balanceo a esos, me voy con los otros. Aquellos que aparecen una sola vez, pero que ya tienen diferente número de átomos. De este lado puede aparecer cloro y del otro lado puede aparecer cloro 2. Son el mismo elemento químico, pero de este lado hay un cloro y de aquel lado hay dos. Entonces trataría de balancear ahora esos elementos químicos o esas sustancias. Y finalmente, pues irnos con aquellas que ya son complejas, ¿no? Más grandes. Dice, por último se balancean los elementos que aparecen en dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. Entonces, aquellos que ya, si tengo clorato de potasio y reacciona con cloruro de sodio, ya tenemos cloro en el clorato y tenemos cloro en el cloruro. Finalmente se balancean esas sustancias que tienen esos elementos químicos que ya aparecen en varios compuestos. O sea, dejamos esos al último. Entonces, siguiendo esa metodología de ir de lo más simple a lo más complejo, es simplemente el método del tanteo. Y lo demás es tanteo, ¿no? Es habilidad, ¿no? A ver, visualizar la de y más o menos decir, aquí va un 2 y este me va a dar un 1 y acá me sobra 1 y ahí le vamos tanteando. Por eso se llama método del tanteo. Y dice, finalmente vamos a verificar que la ecuación esté balanceada. ¿Cómo? Número de átomos del reactivo son iguales al número de átomos de productos para cada elemento químico. Hay que hacer la comprobación y con eso es suficiente. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Ya entraríamos la próxima clase a estequiometría y ya vamos a resolver problemitas de estequiometría, que es lo interesante de esta unidad de competencia. Ok, no sé si tengan alguna pregunta. Alguien que haya llegado después de iniciar la clase. No, todos estamos los mismos. Muy Claro bien. que sí, profe. Mande. Bañuelos. Bañuelos. Sí, tienes asistencia, nada más. Ah, sí, me comentaron que no te ibas a poder conectar al inicio, ¿no? No te había puesto falta. Muy bien, sí. Profe, Ándele. yo me acabo de dar cuenta que tuve el micrófono desconectado como pasó listo. Entonces, ¿Cómo te pides? Soto Martínez. Pero pues aquí estoy desde el principio. Martínez. Soto Martínez, ¿verdad? Sí, yo Ah, tenía el cable desconectado. Soto Martínez. Ramos Cepeda Víctor. Sí está también, ¿verdad? Sí, aquí ando. Pineda Castañeda Axel. No. González. Muy bien. Entonces, eso es. Eso es todo. Les mando sus calificaciones en un rato, ¿no? Más tarde se las envío y ya me comentan. Salieron bien en forma general, muy bien el grupo. Ya si tienen alguna duda, pues ahí me comentan para clarificarla, ¿no? Las mandará por
Como le hizo la vez pasada, profe, por mensaje de ahí virtual. Sí, correcto, por ahí se las envío para mandárselas a cada uno de ustedes. Sale. Ok, muchas gracias. Pues, de hecho, cuídense, nos vemos.